Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? En los barrios viejos de Oaxaca, existe una advertencia que las madres dan a sus hijos desde hace generaciones. No salgan después de las 11 de la noche. No caminen solos por las calles del centro cuando todo está oscuro. Y sobre todo, si escuchan pasos de tacones siguiéndolos en la madrugada, no volteen a ver quién es. Porque podría ser ella, la Mona, una mujer de belleza imposible que aparece en las noches más oscuras, caminando por las calles empedradas con un vestido que parece de otra época. Los taxistas la conocen bien. Se niegan a recoger pasajeras solas después de cierta hora en ciertas zonas. Los vigilantes nocturnos la han visto pasar frente a ellos, dejando un rastro de perfume dulce y el sonido de sus tacones resonando en el silencio. Y los pocos que han cometido el error de seguirla, de hablarle, de mirarla directamente a los ojos, nunca volvieron a ser los mismos. Algunos enloquecieron, otros simplemente desaparecieron, y unos cuantos regresaron cambiados, vacíos, como si algo esencial les hubiera sido arrancado del alma. Esta es mi historia sobre la noche que la vi, la noche que cometí todos los errores que me advirtieron no cometer, y por qué ahora, 6 meses después, sé que no me queda mucho tiempo antes de que ella regrese por lo que dejé pendiente. Mi nombre es Rodrigo Vega Santos, tengo 29 años y nací en Oaxaca de Juárez. Soy músico. Toco el saxofón en varios bares y restaurantes del centro histórico. Es un trabajo que amo. Me permite vivir de la música y conocer gente interesante de todas partes del mundo que visitan la ciudad. Mis presentaciones usualmente terminan tarde, entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, dependiendo del lugar. Estoy acostumbrado a caminar solo por el centro a esas horas. Conozco cada calle, cada callejón, cada atajo. O al menos eso creía. La noche que todo cambió fue un jueves de abril. Había tocado en un restaurante cerca del Zócalo, una presentación privada para un grupo de turistas europeos que celebraban algo. No recuerdo exactamente qué. La noche había sido larga y cansada. El lugar estaba lleno de humo de cigarro y el aire acondicionado no funcionaba bien. Así que para cuando terminé mi set, estaba agotado y sudando. Guardé mi saxofón en su estuche, recogí mi pago y salí a la calle alrededor de las 11:30. El centro estaba sorprendentemente vacío para ser jueves. Normalmente hay turistas caminando, parejas saliendo de los bares, vendedores ambulantes recogiendo sus puestos. Pero esa noche las calles estaban desiertas, como si todos hubieran decidido quedarse en casa. El silencio era extraño, roto solo por el sonido de mis propios pasos sobre el empedrado y el eco ocasional de algún perro ladrando a la distancia. Vivo en el barrio de Xochimilco, a unos 20 minutos caminando del centro. Normalmente tomo la ruta principal, por las calles más iluminadas y transitadas, pero esa noche decidí tomar un atajo por unas calles más estrechas que me ahorrarían unos 10 minutos. Fue una decisión que tomé sin pensarlo mucho. Solo quería llegar a casa, darme una ducha fría y dormir. No tenía idea de que ese simple cambio de ruta alteraría completamente mi vida. Las calles por las que caminaba eran antiguas, con construcciones coloniales de varios pisos a ambos lados, sus fachadas de colores apenas visibles bajo las pocas farolas que funcionaban. Las sombras eran profundas en esas calles. Los edificios bloqueaban la luz de la luna y creaban pasajes oscuros donde la visibilidad era limitada. Pero yo conocía el camino. Lo había caminado durante el día muchas veces, así que no me preocupé. Llevaba caminando unos 5 minutos cuando empecé a escuchar los pasos. Al principio pensé que era simplemente el eco de mis propios zapatos rebotando en las paredes de los edificios. Pero cuando me detuve para ajustar el estuche de mi saxofón que se había resbalado un poco, los pasos continuaron. Eran distintos a los míos, más ligeros. El inconfundible sonido de tacones altos contra el empedrado. Clac, 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 clac. Rítmicos, constantes, acercándose desde atrás. Me di vuelta esperando ver a alguien,
Tal vez una mujer regresando tarde a casa, pero la calle detrás de mí estaba vacía, completamente vacía. Las farolas iluminaban el camino por donde había venido y no había nadie. Los pasos se detuvieron en el mismo momento en que yo dejé de caminar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era normal. Pero traté de racionalizarlo. Tal vez los pasos venían de una calle paralela y el eco me confundía, haciéndome pensar que estaban justo detrás de mí. Me di vuelta y continué caminando, un poco más rápido esta vez. Los pasos regresaron, sincronizándose con los míos. Clac, 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 manteniéndose siempre a la misma distancia. No acercándose, pero tampoco alejándose. Intenté cambiar mi ritmo, caminando más lento, luego más rápido, pero los pasos siempre se ajustaban, manteniéndose perfectamente acompasados. Mi respiración empezó a acelerarse. Apreté el estuche del saxofón con más fuerza y aceleré el paso hasta casi correr. Los tacones detrás de mí hicieron lo mismo, el sonido ahora más urgente, más insistente. Clac, 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 clac. Llegué a una esquina y giré bruscamente a la derecha, adentrándome en una calle aún más estrecha. Los pasos me siguieron sin dudar, como si quien fuera que me seguía supiera exactamente hacia dónde me dirigía. Fue entonces cuando escuché la risa. Era una risa femenina, suave y melodiosa, pero había algo en ella que me puso la piel de gallina. No era una risa alegre ni amistosa. Era una risa que sonaba antigua, como si viniera de muy lejos, con un tono de diversión oscura, como si quien reía disfrutara de mi miedo. Me detuve en seco, el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los pasos se detuvieron también, pero la risa continuó, haciéndose eco en las paredes de los edificios, viniendo de todas direcciones al mismo tiempo. Lentamente, reuniendo todo mi coraje, me di vuelta para enfrentar a quien fuera que me estaba siguiendo, y ahí estaba ella. La mona estaba parada a unos 20 metros de distancia, directamente bajo una de las pocas farolas que funcionaban. Y era exactamente como las historias la describían, pero de alguna manera peor, más real, más imposible. Era una mujer de belleza sobrenatural, con el cabello negro y largo cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Vestía un traje rojo brillante que parecía de los años 40 o 50, ajustado y elegante, con un escote pronunciado. Sus labios eran del mismo tono rojo intenso que su vestido, y en su rostro había una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero lo más perturbador eran esos ojos. Eran completamente negros, sin blanco visible, como dos pozos de oscuridad infinita, y me miraban con una intensidad que me hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de mí, viendo cada pensamiento, cada miedo, cada secreto. Quise correr. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía moverme. Estaba paralizado, como si mis pies hubieran echado raíces en el empedrado. Ella empezó a caminar hacia mí, lentamente, sus tacones resonando en el silencio. Clac, clac, clac. Cada paso deliberado, cada movimiento perfectamente controlado. Conforme se acercaba, pude notar más detalles. Su piel era demasiado pálida, casi traslúcida, con venas azules visibles bajo la superficie. No parpadeaba. Esos ojos negros fijos en mí, sin un solo parpadeo. Y aunque sonreía, podía ver que sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos, demasiado afilados. Rodrigo, dijo mi nombre con una voz que era como terciopelo y vidrio roto al mismo tiempo. Suave, pero cortante. Por fin te encuentro. He estado esperando tanto tiempo. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca la había visto antes en mi vida. Mi boca se abrió para preguntar, para decir algo, cualquier cosa, pero no salió ningún sonido. Mi garganta estaba cerrada, como si una mano invisible la estuviera apretando. Ella se detuvo a apenas 1 metro de distancia. El olor que emanaba era extraño, una mezcla de perfume dulce y algo más, algo que olía a tierra húmeda y flores marchitas. Extendió una mano hacia mí,
y pude ver que sus uñas eran largas y pintadas del mismo rojo que sus labios y su vestido. Pero había algo raro en su mano. Los dedos eran demasiado largos. Las articulaciones no doblaban de manera completamente natural. «Ven conmigo», susurró. «Tengo algo que mostrarte, algo que solo tú puedes ver». La parte racional de mi cerebro me gritaba que no, que me alejara, que huyera aunque tuviera que arrastrarme. Pero había otra parte, algo más profundo y primitivo, que sentía una atracción inexplicable hacia ella. Era como si su voz tuviera un poder hipnótico, como si cada palabra tejiera un hechizo alrededor de mi voluntad. Di un paso hacia ella sin siquiera darme cuenta de que me había movido. Luego otro. Ella sonrió más ampliamente, mostrando esos dientes demasiado perfectos. Su mano aún extendida esperándome, invitándome. Estaba a punto de tomar su mano cuando un gato salió de la nada. Un gato callejero negro que saltó entre nosotros maullando fuertemente. Ella retrocedió un paso, su expresión cambiando por un momento a algo que parecía molestia o incluso miedo. El gato se plantó entre nosotros, el pelo erizado, siseando hacia ella con una ferocidad que no parecía natural para un animal tan pequeño. Ese momento fue suficiente para romper el hechizo. Sentí que el control de mi cuerpo regresaba. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. El estuche del saxofón golpeando contra mi espalda, mis pulmones ardiendo, pero sin detenerme ni por un segundo. Detrás de mí escuché un grito. No era humano. Era un sonido agudo y terrible, lleno de rabia y frustración, que hizo vibrar las ventanas de los edificios a mi alrededor. Los pasos de tacones comenzaron de nuevo, pero ahora eran más rápidos, imposiblemente rápidos, como si ella ya no se molestara en fingir ser humana. Corrí sin dirección, tomando calles al azar, tratando solo de poner distancia entre ella y yo. Las calles se volvieron un laberinto borroso. No reconocía nada. No sabía hacia dónde iba. Solo corría, guiado por el puro instinto de supervivencia. No sé cuánto tiempo corrí. Podían haber sido minutos u horas. Finalmente mis piernas cedieron y me derrumbé en una esquina, jadeando, con punzadas de dolor en el costado. Miré alrededor tratando de orientarme y me di cuenta de que estaba completamente perdido. No reconocía nada de lo que me rodeaba. Los edificios eran diferentes, más viejos, algunos casi en ruinas. Las calles eran más estrechas de lo que recordaba que existieran en Oaxaca, y entonces me di cuenta de algo aterrador. No había sonidos de la ciudad, ningún sonido de tráfico distante, ninguna luz de neón de los negocios, ningún murmullo de vida urbana. Solo silencio absoluto y oscuridad rota únicamente por unas pocas velas que ardían en algunas ventanas. No luces eléctricas, sino velas reales. Me puse de pie lentamente, cada músculo de mi cuerpo protestando. Empecé a caminar buscando algo familiar, alguna señal de dónde estaba. Pasé junto a una ventana iluminada y me detuve. Adentro podía ver una familia cenando, pero algo estaba mal. Su ropa era antigua, de hace décadas. La habitación estaba iluminada solo con velas. Los muebles eran de un estilo que ya no se usa. Seguí caminando cada vez más confundido y asustado. Cada ventana que pasaba mostraba escenas similares. Gente vestida con ropa de otra época, usando tecnología antigua, viviendo como si estuvieran en el pasado. Pero ellos no podían verme. Pasé frente a un hombre parado en su puerta fumando, y ni siquiera volteó cuando pasé justo frente a él. Fue entonces cuando comprendí la horrible verdad. No estaba perdido en una parte desconocida de la ciudad. Estaba perdido en el tiempo. De alguna manera, al correr de la mona había cruzado algo. Había entrado en un lugar que no debía existir. Un Oaxaca que ya no era, o que nunca fue, o que existía en paralelo al real, y ella me había traído aquí. Había sido su plan desde el principio. Caminé durante lo que parecieron horas por esas calles imposibles, tratando de encontrar una salida, alguna grieta en esa realidad alterna que me permitiera regresar a mi tiempo. Pero cada esquina que doblaba, cada calle que tomaba, solo me adentraba más en ese Oaxaca fantasma. La arquitectura cambiaba conforme avanzaba, volviéndose más antigua,
más deteriorada. Vi edificios que reconocía de fotografías históricas, estructuras que habían sido demolidas décadas atrás, pero que aquí seguían en pie, habitadas por sombras de personas que ya no existían. El pánico se apoderó de mí completamente. Empecé a correr de nuevo, gritando, llamando a quien fuera que pudiera escucharme. Pero nadie respondía. Las sombras de personas seguían con sus actividades diarias, o nocturnas en este caso, completamente ajenas a mi presencia. Era como si yo fuera el fantasma en su mundo, no al revés. Finalmente llegué a una plaza que no reconocí. En el centro había una fuente antigua, seca y agrietada. Y sentada en el borde de esa fuente estaba ella, la mona, esperándome, como si hubiera sabido todo el tiempo exactamente hacia dónde me dirigiría. Esta vez no sonreía. Su expresión era seria, casi triste, lo cual de alguna manera era más aterrador que su sonrisa. Me senté en el suelo frente a ella, sin fuerzas para seguir corriendo, sin esperanzas de escapar. ¿Por qué?, logré susurrar finalmente. ¿Por qué yo? Ella inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos negros e infinitos. «Porque tienes lo que necesito», respondió. «Todos ustedes lo tienen. Los que caminan solos en la noche, los que se pierden en su música, en sus pensamientos, tienen vida, esperanza, futuro. Y yo ya no tengo nada de eso». Su voz ya no tenía ese tono seductor de antes. Ahora sonaba vacía, hueca, como si viniera del fondo de un pozo muy profundo. «Hace mucho tiempo», continuó, «yo era como tú. Tenía sueños, planes, amores. Pero cometí errores. Confié en quien no debía. Amé a quien me destruyó. Y cuando todo terminó, no pude aceptarlo. Mi dolor era tan grande, mi negación tan profunda, que no pude dejar ir este mundo. Me quedé atrapada entre lo que fue y lo que ya no es. Y con el tiempo, me convertí en esto. En algo que ya no es humano, que existe en los márgenes, alimentándose de los momentos robados, de las vidas que pude haber vivido a través de otros». Se puso de pie y se acercó a mí. Esta vez no intenté huir. No tenía sentido. Ella se arrodilló frente a mí y colocó su mano helada en mi pecho, directamente sobre mi corazón. «Siento tu música aquí dentro», susurró. «Toda esa pasión, esa creatividad, esa chispa de vida. Déjame tomarla. Déjame sentir lo que es estar vivo otra vez, aunque sea por un momento». Sentí algo moviéndose dentro de mí, como si algo esencial estuviera siendo jalado hacia afuera. Un frío intenso se extendió desde donde su mano tocaba mi pecho, congelando todo a su paso. Vi imágenes pasando frente a mis ojos, recuerdos que no eran míos. Vi a una mujer joven en los años 50, bailando en una plaza llena de gente. Vi ese mismo rostro años después, llorando en una habitación oscura. Vi el momento en que esa mujer tomó una decisión terrible, el momento en que eligió quedarse atrapada en lugar de seguir adelante. Y entonces vi lo que sería de mí si ella tomaba todo. Me vi caminando por las calles de Oaxaca, pero vacío, sin propósito, sin pasión. Mi saxofón guardado y olvidado, mis ojos tan muertos como los de ella, convirtiéndome en otra sombra, en otro eco de lo que una vez fui. «No», logré decir, aunque cada palabra requería un esfuerzo inmenso. «No voy a dejar que me tomes. No es justo». Ella se echó hacia atrás, su expresión cambiando a una de sorpresa. Aparentemente nadie le había resistido antes, o al menos no de esta manera. «Lamento lo que te pasó», continué, sintiendo las palabras salir de algún lugar profundo dentro de mí. «De verdad lo lamento, pero tomar mi vida no va a devolverte la tuya. Solo va a crear más dolor, más vacío. Tienes que dejarlo ir. Tienes que seguir adelante». Sus ojos negros brillaron con algo que podría haber sido lágrimas, si es que algo como ella aún podía llorar. «No puedo», susurró. «Ya intenté, he intentado por décadas, pero el dolor no disminuye, la soledad no se desvanece. Estoy atrapada en este momento para siempre, condenada a caminar estas calles, buscando algo que nunca encontraré». «Entonces déjame ayudarte», dije, sin estar completamente seguro de qué estaba ofreciendo o cómo podría cumplirlo. Ella me miró por un largo momento, estudiándome, evaluándome.
Finalmente asintió lentamente. Está bien. Si realmente quieres ayudarme, hay una manera. Pero tiene un costo. Siempre hay un costo. Me explicó que para liberarla, necesitaba traer algo de su pasado a este presente distorsionado donde existía. Un objeto que había significado algo para ella cuando estaba viva. Algo que pudiera anclarla de nuevo a la realidad y ayudarla a recordar quién había sido realmente. Me mostró una imagen en mi mente. Un broche de plata con forma de luna creciente que su madre le había dado en su quinceañera. Me dijo dónde podría encontrarlo, en una casa específica del centro histórico, que ahora funcionaba como museo, pero me advirtió, si aceptaba ayudarla, estaría conectado a ella para siempre. Si fallaba en conseguir el objeto, o si cambiaba de opinión y trataba de huir, ella me encontraría sin importar dónde me escondiera. Y la próxima vez, no sería tan gentil. Tomaría todo sin preguntar, sin darme opción. No tenía muchas alternativas. Acepté. En el momento en que dije que sí, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Los edificios antiguos empezaron a transformarse, modernizándose. Las calles se llenaron de luz eléctrica. Los sonidos de la ciudad regresaron. En cuestión de segundos, estaba de vuelta en el Oaxaca real, parado en una calle que reconocía, a solo unas cuadras de mi casa. Ella había desaparecido, pero podía sentir su presencia en el fondo de mi mente. Una conexión fría y constante que me recordaba nuestra promesa. Pasé los siguientes días investigando. Encontré la casa que me había mostrado. Efectivamente era ahora un museo. Logré conseguir información sobre la familia que había vivido ahí en los años 50. Y descubrí la historia de una mujer llamada Dolores, que había desaparecido misteriosamente una noche de 1956. Las descripciones coincidían con la Mona. Había sido una cantante prometedora, enamorada de un hombre que la había traicionado de la peor manera. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero la gente empezó a reportar una mujer de vestido rojo caminando las calles por la noche poco después de su desaparición. El museo tenía una colección de objetos personales de las familias que habían habitado la casa a través de los años. Solicité ver los archivos. Inventé una historia sobre hacer una investigación histórica. Finalmente, después de mucha insistencia, me permitieron revisar algunas cajas de objetos no exhibidos, y lo encontré. El broche de plata en forma de luna creciente, exactamente como ella me lo había mostrado. Estaba en una pequeña caja de madera, envuelto en un paño amarillento. Cuando lo toqué, sentí una descarga eléctrica recorrer mi brazo. Era real, era de ella, y contenía todavía un rastro de su esencia de cuando era humana. El problema era que no podía simplemente tomarlo. Eso sería robo, y además estaba documentado en el inventario del museo. Necesitaba una manera de sacarlo sin levantar sospechas. Pasé días planeando, pero cada noche sentía la presencia de ella volviéndose más insistente, más impaciente. Podía escuchar sus tacones caminando fuera de mi ventana. Veía su silueta parada en las esquinas cuando salía de trabajar. El tiempo se estaba acabando. Finalmente tomé una decisión desesperada. Regresé al museo cuando estaban cerrando. Me escondí en un baño hasta que todos se fueron, y en medio de la noche, rompí la vitrina donde guardaban las cajas. Las alarmas sonaron inmediatamente. Sabía que tenía solo minutos antes de que llegara la policía. Tomé el broche y corrí, saliendo por una ventana trasera que había dejado sin seguro durante mi visita anterior. Corrí por las calles del centro con las sirenas sonando detrás de mí, el broche apretado en mi mano. Podía sentirlo vibrando, calentándose, como si estuviera despertando después de un largo sueño. Las calles comenzaron a cambiar de nuevo, la realidad distorsionándose, y supe que ella estaba cerca, esperando. Llegué a la plaza donde la había visto por primera vez, y ahí estaba, parada bajo la misma farola, con el mismo vestido rojo. Pero esta vez, su expresión era diferente. Había esperanza en esos ojos negros, algo que no había visto antes. «Lo conseguiste», dijo su voz temblando ligeramente. «Realmente lo hiciste». Extendí mi mano ofreciéndole el broche. Ella se acercó lentamente, casi temerosa,
como si no pudiera creer que esto estaba realmente sucediendo. Cuando sus dedos rozaron el metal plateado, empezó a brillar con una luz suave, y entonces sucedió algo que no esperaba. En lugar de liberarse, en lugar de desaparecer hacia donde fuera que van los espíritus cuando finalmente descansan, ella comenzó a cambiar. Su forma se volvió más sólida, más real. El vestido rojo se volvió más vibrante. Sus ojos, aunque seguían siendo oscuros, ahora tenían profundidad, emoción real. «Gracias», susurró, cerrando su mano alrededor del broche. «Pero hay algo que no te dije. Algo que no podía decirte o no habrías aceptado ayudarme». Mi corazón se hundió. Sabía que venía algo malo. «Este objeto no me libera», continuó. «Me ancla. Me hace más fuerte, más real. Y ahora que lo tengo, ahora que has creado esta conexión entre nosotros, puedo existir más plenamente en tu mundo. Ya no estoy atrapada solo en las sombras y los ecos. Ahora puedo caminar entre los vivos de verdad». Intenté retroceder, pero descubrí que no podía moverme. Nuestras manos seguían conectadas, el broche brillando entre nuestras palmas unidas. «Y tú, Rodrigo, serás mi compañero en esto. Parte de ti vivirá siempre en mi mundo, y parte de mí vivirá en el tuyo. Estamos unidos ahora, para siempre. Donde tú vayas, yo puedo seguir. Cuando tú sientas, yo sentiré. Tu vida me mantendrá conectada a este mundo, y mi maldición te mantendrá conectado al mío». Comprendí el horror de lo que había hecho. No la había liberado, la había fortalecido, y en el proceso, me había condenado a mí mismo. Desde esa noche, nada ha sido igual. Puedo sentirla siempre, una presencia fría en el fondo de mi mente. A veces toma control parcial, moviendo mis manos sin que yo quiera, haciéndome caminar hacia lugares que no planeo visitar. Por las noches, cuando duermo, estoy en su mundo tanto como en el mío, caminando por esas calles fantasma, viendo esos ecos del pasado. Y lo peor es que cada día siento que soy menos yo mismo y más una extensión de ella. Mi música ya no suena igual. Ahora tiene un tono melancólico y oscuro que la gente nota pero no puede explicar. Mis ojos han empezado a oscurecerse, el blanco volviéndose grisáceo. Y en las noches, cuando me miro al espejo, a veces es su reflejo el que me devuelve la mirada, no el mío. He tratado de buscar ayuda. He ido con curanderos, sacerdotes, cualquiera que pueda saber cómo romper esta conexión. Pero todos me dicen lo mismo. Lo que está hecho no puede deshacerse. Ella y yo estamos entrelazados ahora. Dos almas compartiendo una existencia imposible entre el mundo de los vivos y el de los que no pueden morir. Y cada noche, cuando salgo de trabajar, la veo esperándome en alguna esquina. Ya no me persigue. No necesita hacerlo. Simplemente camina a mi lado, visible solo para mí, susurrando historias de su pasado, de todos los años que ha vagado sola. Y yo escucho, porque no tengo opción, porque estoy atrapado en su historia tanto como ella está atrapada en su maldición. Sé que eventualmente me consumirá por completo. Puedo sentirlo sucediendo poco a poco, como arena escapándose de un reloj. Un día me miraré al espejo y solo estará ella, y entonces seré yo quien camine por las calles de Oaxaca en la oscuridad, buscando a alguien más que cometa el mismo error que yo, alguien más a quien arrastrar a esta existencia sin fin. Esta es mi advertencia para quien la lea. Si alguna vez en Oaxaca escuchan tacones siguiéndolos de noche, corran sin mirar atrás. Si ven una mujer hermosa de vestido rojo parada bajo una farola, sigan caminando sin hacer contacto visual. Y si ella les habla, si les pide ayuda, si les ofrece mostrarte algo especial, huyan tan lejos como puedan. Porque la mona no busca compañía temporal. Busca almas que atar a su eternidad, vidas que absorber para llenar el vacío que nunca termina. Soy Rodrigo Vega Santos, o al menos eso creo que sigo siendo. Cada día estoy menos seguro. Mi reflejo me es cada vez más extraño. Mi música suena como la de otra persona. Y en las noches más oscuras, cuando la luna no brilla y las calles están vacías, puedo sentir que soy yo quien deja huellas de tacones sobre el empedrado,
Los tambores que tocan en las fiestas me suenan ahora como pasos. El saxofón en mis manos se siente pesado como cadenas. Y cuando toco, la melodía que sale ya no es mía. Es de ella, fluyendo a través de mí, llamando a otros incautos hacia las sombras donde ella espera. No hay escape, no hay redención. Solo hay esta existencia entrelazada, esta maldición compartida que durará hasta que encuentre a alguien más que pueda tomar mi lugar. Y entonces yo seré el que camina completamente en las sombras, y otro pobre desgraciado vivirá esta pesadilla dividida entre dos mundos. Si me ven caminando por el centro de Oaxaca después de medianoche, aléjense, porque ya no estoy seguro de cuál de nosotros dos está realmente al control. Y si les hablo, si les pido ayuda con algo, recuerden esta historia. Recuerden que la mona no solo es una mujer de vestido rojo. Ahora somos dos. Y pronto seremos más.